El sistema de contabilidad del sector público. El sistema de contabilidad del sector público es un marco conceptual que establece los principios, normas y procedimientos contables que deben ser aplicados por las entidades gubernamentales en la gestión de los recursos financieros. El sistema de contabilidad del sector público se utiliza como una herramienta de gestión pública, la cual permite evaluar la eficiencia gerencial, proporcionar información financiera contable oportuna y transparente sobre todas las operaciones y situaciones económicas de las entidades del sector público. También permite alcanzar metas y objetivos en función del bienestar colectivo derivado del gasto público y de la generación de recursos. Además, permite el control del patrimonio público, el análisis de informes de manera óptima y, por supuesto, todo esto fomenta a la rendición de cuentas. Entre los objetivos principales de la contabilidad del sector público encontramos la gestión, que es la que permite a los órganos responsables tomar decisiones para optimizar los recursos. Y además establece políticas para que estos ingresos sean manejados eficientemente, atendiendo a los fines del Estado. El control, que se debe llevar tanto un control interno como un control externo en cuanto al uso de recursos, siendo estos recursos, estos controles constantes, se facilita la evaluación de resultados con respecto a la política macroeconómica. La participación ciudadana es aquella que permite a la sociedad conocer los resultados de la gestión pública. El análisis y la divulgación. Se suministran los datos para el desarrollo de investigaciones relacionadas con el sector público en sus diversos ámbitos de desempeño. Requisitos de la información suministrada por la contabilidad del sector público. La contabilidad del sector público proporciona información detallada sobre los ingresos, gastos, activos y pasivos gubernamentales, lo que permite a los ciudadanos, empresas y otros interesados comprender cómo se está utilizando los recursos públicos y evaluar la gestión financiera del gobierno. Los datos contables del sector público son fundamentales para la toma de decisiones, tanto a nivel interno del gobierno como para los ciudadanos. Los requisitos de información contable del sector público están diseñados para cumplir con normativas y estándares contables internacionales, lo que garantiza la comparabilidad y fiabilidad de la información financiera que se está proporcionando, estableciendo una base sólida para el control interno y la fiscalización externa de las operaciones financieras. Todo ello ayuda a prevenir y detectar fraudes o malversaciones de fondos. Por lo tanto, los requisitos de información contable del sector público son fundamentales para garantizar la transparencia, la eficiencia, el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas. Los requisitos de información suministrada por la contabilidad del sector público son los siguientes: la identificación, la oportunidad, la claridad, la relevancia o pertenencia, la economicidad, la objetividad, la verificabilidad, la imparcialidad, la utilidad, la confiabilidad, ser comparable, racional, consistente, comprensible y universal. El sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública es una herramienta utilizada para registrar, controlar y reportar operaciones financieras. Este sistema se rige por principios contables, órganos, normas y procedimientos técnicos, con la finalidad de proporcionar información financiera precisa, oportuna. Toda esta información está registrada sobre recursos y obligaciones, así como de ingresos, gastos y resultados financieros. Esta información le proporciona valor a los hechos contables, es fundamental para la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión de recursos públicos. El objeto del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública tiene como objetivo garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, debe tener un registro sistemático de todas las transacciones, producir estados financieros, producir información financiera, presentar información contable, los estados financieros y la respectiva documentación de apoyo, ordenados de tal forma que facilite el ejercicio de control y la auditoría interna o externa. Y, por supuesto, suministrar información necesaria para la información de las cuentas nacionales.
Características del sistema de contabilidad pública. Las características son fundamentales para asegurar que el sistema de contabilidad pública cumpla con su objetivo de proporcionar información financiera precisa, oportuna y relevante para la toma de decisiones, para la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Las principales características son las siguientes. Será único e integrado, aplicable a todos los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente. Estará fundamentado en las normas generales de contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República y además en los principios de contabilidad de general aceptación válidos para el sector público. La contabilidad se llevará en libros, registros y con la metodología que prescriba la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y estará orientada a determinar los costos de producción pública. Además, es importante resaltar que el sistema de contabilidad pública podrá estar soportado en medios informáticos. Requisitos del sistema de contabilidad pública. Uno de los requisitos es la universalidad del registro. Debe registrar todas las transacciones económicas y financieras que tengan o puedan tener efectos sobre el patrimonio de la República y de sus entes descentralizados. La unicidad del registro. Cada transacción económica y financiera se registrará por única vez. El sistema integrado de cuentas, los clasificadores y o planes de cuentas utilizados en el sistema integrado de gestión y control de las finanzas públicas deberán permitir su acoplamiento modular, asegurando la integración de la información, apertura de las cuentas de ingresos y gastos, la apertura del ejercicio económico-financiero en el sistema integrado de gestión y control de las finanzas públicas, contendrá los saldos anteriores y la información de la ley de presupuesto vigente. El registro de ingreso en el sistema integrado de gestión y control de las finanzas públicas. Se registran los ingresos que cumplan los momentos contables del devengado y recaudado. El origen del registro contable de los ingresos devengado, momento en el cual se hace exigible el derecho pendiente de la República. Recaudado, cuando se origina al extinguirse los derechos pendientes por cualquier medio o forma de pago. El registro del gasto con afectación patrimonial. Se registra cuando cumpla el momento contable del causado, dando lugar al posterior registro del pago con la emisión de cualquier medio o forma de pago. Afectación preventiva de créditos es el registro del precompromiso y compromiso. Implicará una afectación preventiva de los créditos presupuestarios. Normas generales de contabilidad del sector público se definen como los supuestos fundamentales que tienen propósitos que la contabilidad de los organismos y entidades logren el objetivo de producir sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias, veraz, útil y oportuna sobre las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afecten, todo ello con el objeto de facilitar el proceso de la toma de decisiones en relación con dicha entidad económica. Es decir, que las normas generales de contabilidad del sector público son procedimientos que deben seguirse para garantizar la integridad, transparencia y confiabilidad de la información financiera, y su cumplimiento es fundamental para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público. Principios de contabilidad del sector público. Entre los principios de contabilidad del sector público encontramos 1. La entidad, que debe definirse claramente la entidad contable, la cual estará constituida por una unidad económica identificable, con o sin personalidad jurídica y con presupuesto propio, creada para cumplirse determinadas metas y objetivos, conforme al ordenamiento jurídico que la origina. 2. Continuidad. Se presume que toda entidad contable realiza una actividad continua con proyección a futuro, excepto que su instrumento jurídico de creación limite su existencia a un plazo determinado por el tiempo que requiera al cumplimiento de un objetivo específico. 3. Registro.
Los hechos contables deben reconocerse y registrarse oportunamente de una sola vez en un orden cronológico consecutivo, sin que existan vacíos u omisiones en la información y en moneda de curso legal, conforme a los sistemas, métodos y procedimientos que se estimen adecuados a fin de garantizar la coherencia de la información. 4. Periodo contable. La situación financiera y los estados de las operaciones en los entes deben presentarse en forma periódica y por lapsos iguales a un año, salvo el primer periodo que pudiera tener una duración menor, a los efectos de hacer posible una comparación de datos de un ejercicio con otro. La información contable deberá indicar claramente el periodo al cual se refiere. 5. Revelación suficiente. Los estados financieros deben contener una forma clara y comprensible. Toda la información necesaria que exprese los resultados y la situación económica financiera del ente, de manera tal que facilite a los usuarios la toma de decisiones pertinentes. Igualmente, deben revelarse las políticas contables más importantes seguidas por el ente. 6. Importancia relativa. La información procesada y presentada por la contabilidad incluirá aquellos aspectos cuya revelación sea importante. Una partida contable tendrá importancia relativa cuando un cambio en su presentación, evaluación, descripción o en cualquiera de sus elementos pudiera modificar el análisis o la toma de decisiones basadas en los estados financieros. La aplicación de este principio no podrá implicar en ningún caso la transgresión de normas legales. Prudencia. Al efectuar el registro de una transacción o hecho financiero se debe adoptar la alternativa que ofrezca resultados más prudentes o conservadores. Se deben contabilizar los ingresos y gastos efectivamente realizados, así como también los gastos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales. 8. Uniformidad. El registro contable y los estados financieros deben elaborarse mediante la aplicación en el tiempo de los mismos principios, las mismas políticas, las mismas normas y los mismos procedimientos de contabilidad, a fines de que la información financiera sea comparable. Todo cambio de importancia será revelado mediante notas en los estados financieros que expongan la naturaleza y las razones del mismo y cuantifiquen sus efectos. Precio de adquisición. Los bienes, derechos y obligaciones se deben registrar al valor original de adquisición, producción, construcción o intercambio, representado por la suma de efectivo pactado o su equivalente, como si se hubieran adquirido de contado y pagado en efectivo, salvo cuando se autorice por los órganos competentes o por disposición legal. Otros métodos de evaluación alternativos, en cuyo caso deberá revelarse el método de evaluación adoptado. Las cifras de los estados financieros representarán valores históricos o modificaciones de ellos sistemáticamente obtenidos. 10. Causado y devengado. Los gastos e ingresos serán reconocidos para su registro en el momento en el que se causen o devenguen respectivamente, haya o no movimiento de efectivo. Un gasto se considera causado al hacerse exigible el pago de la obligación correspondiente, y un ingreso se considera devengado cuando se adquiere el derecho a percibir una determinada cantidad de recursos. 11. Unidad y universalidad. La contabilidad fiscal o pública constituirá un sistema único e integral que cubra todas las operaciones financieras de los entes públicos. Se podrán construir subsistemas de contabilidad para algunas actividades o proyectos siempre y cuando estén debidamente integrados en el sistema principal. 12. Dualidad económica. Constituirá la representación contable de los recursos de los que dispone el ente público para la realización de sus fines y de las fuentes que originaron dichos recursos. 13. Registro e imputación presupuestaria. La contabilidad registrará, de acuerdo con el plan de cuentas que se prescriba y las normas que al efecto se dicten, la obtención de ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del ente público, los cuales deberán imputarse a las correspondientes partidas presupuestarias, de conformidad con las normas y criterios que establezca la Oficina Central de Presupuesto.
Las transacciones presupuestarias del gasto deberán registrarse en la contabilidad por el sistema de partida doble en todas sus etapas, es decir, autorización del gasto, establecimiento del compromiso, reconocimiento de la obligación o gasto causado, ordenación o solicitud de pago y extinción de la obligación. Asimismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse en sus etapas de vengado y recaudado. La contabilidad controla e informa permanentemente sobre los resultados de la ejecución comparativamente con las asignaciones presupuestarias. 14. Correlación de ingresos y gastos. El sistema de contabilidad debe permitir evidenciar la relación entre gastos realizados y los ingresos necesarios para su financiamiento dentro de un ejercicio. El resultado económico patrimonial del ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos realizados. 15. Principios contables supletorios. En caso de situaciones no previstas en los anteriores principios, se tomará como marco de referencia los principios de contabilidad de aceptación general emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Momentos contables. Los momentos contables son fundamentales para asegurar la adecuada gestión y control de los recursos públicos, así como para proporcionar información confiable a los usuarios interesados en la situación financiera del sector público. El cumplimiento de las normas generales de la contabilidad del sector público en cada uno de estos momentos es crucial para garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ámbito público. En los momentos contables de ingresos tenemos el devengado, que es el exigible, el derecho, es decir, se adquiere el derecho a percibir una determinada cantidad de recursos. El recaudado, que es cuando se extingue el derecho, y en los momentos contables de gasto tenemos el causado, que se hace exigible el pago de una obligación, y el pagado cuando se extingue la obligación. Momentos presupuestarios. Además de los momentos contables, también existen momentos presupuestarios en el sector público que son igualmente importantes para la gestión financiera y el control de los recursos públicos. Estos momentos presupuestarios son esenciales para garantizar una adecuada planificación, gestión y control de los recursos públicos, así como para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito público. El cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en cada uno de estos momentos es fundamental para el buen funcionamiento de las finanzas públicas. En los momentos presupuestarios, en los ingresos, tenemos la causación, que es cuando nace el derecho a percibir, la liquidación, que es cuando se determina su cuantía, y la recaudación, que es cuando se extingue el derecho. En los momentos presupuestarios de gasto tenemos el precompromiso, que es cuando se reserva el crédito presupuestario. El compromiso es cuando afecta preventivamente el crédito presupuestario. El causado, la disposición del bien en sede administrativa, y el pagado, el soporte de pago a terceros. En resumen, el sistema de contabilidad del sector público es un marco conceptual que guía la contabilidad gubernamental con el fin de asegurar que las entidades del sector público lleven a cabo una gestión financiera adecuada y transparente, contribuyendo así a la toma de decisiones informadas y al cumplimiento de los objetivos institucionales y de interés público.